muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. Un saludo muy especial, amables hermanos y hermanas. A la distancia, es para mí un privilegio dirigirme a ustedes para desearles muchas bendiciones. Allá por Sudamérica, en esos países donde tenemos hermanos de verdad presente que siguen estos estudios, nos da mucho gusto saludarles en esta hora. E igualmente allá por España, en Europa, hermanos que también, por la gracia de Dios, nos unimos a través de este mensaje de verdad presente. ¿Y qué no decir por Centroamérica? Y también en México, Estados Unidos y Canadá. Donde sea que usted esté, si está oyendo a través del internet, en Radio Advenimiento o mirándonos en el canal de YouTube, hermano, hermana, preparémonos de corazón para encontrarnos con nuestro Señor. Que este día podamos vivir preparados. Que este día, si Jesús decidiera, pues no sé, que descansemos, pues nosotros, hermanos, descansar en Cristo. Qué cosa más bonita sería esa. Bueno, hermanos, así de esta manera, entonces, les saludo y les doy la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática de hoy. Voy a pedir a Dios la bendición por este estudio. Lo haré de rodillas aquí porque me permite hacerlo. Usted haga de la manera que pueda la oración siguiéndome en este momento. Querido Dios y Padre, agradezco, Señor, el privilegio que me das de hablar de ti a tus hijos en esta hora, de estar aquí con la vida, disfrutándola y poniéndola a tu servicio. Ruego, Señor, que los pensamientos y las palabras estén filtrados por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dame, te ruego, las mejores palabras para dirigir a tus hijos, el discernimiento de esta lección que venga de lo alto. Así, Padre, me pongo en tus manos e igualmente pido una bendición por todos tus hijos que estarán escuchando hoy. Gracias, Padre, lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera decirle a los hermanos que viven por el área de Chicago que será para mí un privilegio conocerles si nos juntamos el viernes 15 y sábado 16, es decir, la siguiente semana. Será, digo, un privilegio poder conocerles porque por esa área pues no vamos muy seguido. El hermano Antonio Vargas, que por cierto quiero saludarle y al mismo tiempo dar su teléfono, me invitó para que estuviera allí en la iglesia que él lidera. Ellos rentan en el 4822 South Kelsey Avenue, Chicago, Illinois. Creo que es una iglesia pentecostal la que ellos rentan, que está ubicada en esta dirección, 4822 South Kelsey Avenue, Chicago, Illinois. Allí los hermanos de la verdad presente se congregan en este lugar y me han invitado para que vaya a estar con ellos compartiendo la palabra de Dios el sábado 16. El viernes 15 estaremos en otro lugar, no estaremos en esta dirección, estaremos en otra parte, pero el sábado desde las 9 de la mañana, aquí en el 4822 South Kelsey Avenue, allí en Chicago, allí hermanos en ese templo pentecostal, creo que se llama Nuevo Pacto, la iglesia, algo así. Allí los hermanos de la verdad presente, adventistas por supuesto, rentan y allí hermanos estaremos congregados estudiando la palabra de Dios a la ley y al testimonio. Desde las 9 de la mañana este servidor estará presentando un mensaje, luego a las 11 otro y más tarde otro más. Así que ojalá que ustedes que viven en Chicago y sus alrededores y que por ahí les llegan estas lecciones de escuela sabática, hagan planes para que nos juntemos
y estudiemos juntos la palabra del Señor y nos preparemos para estar listos para cuando Jesús regrese a buscarnos. Bien, después de haber mandado esta invitación, quiero ahora pues que pasemos a lo que es el estudio de la lección. Un nuevo cuartel general es el título de la lección para este día. Y dice un nuevo cuartel general porque ayer nosotros vimos que pues ellos, los israelitas, cuando entraron en Canaán, establecieron su primer cuartel general en Gilgal, ahí cerca de Jericó. Allí ellos pues renovaron el pacto con Dios a través de aquel servicio que realizaron, como lo fue la Pascua y también la circuncisión que los declaró prácticamente como pertenecientes a Dios. En ese cuartel general en Gilgal, allí, hermanos, fue donde Josué tuvo un encuentro especial con Jesús. Y ahora nosotros miramos de que, pues con el tiempo, se establecen en otro lugar. ¿Dónde fue que se establecieron? ¿Y por qué razón se establecieron allí? Vamos a leerlo en el libro de Josué capítulo 18, versículo número 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. El verso 10 dice que Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Así que nosotros encontramos que Silo viene a convertirse en una sede central, o como dice aquí la lección, en un nuevo cuartel general. Porque así como desde Gilgal partían los ejércitos para ir a combatir pues al enemigo, ahora será desde Silo donde se va a hacer esto. Silo se viene a convertir en este momento como en la capital de Israel. Es interesante que dice que esto sucedió después que ya la tierra les fue sometida, cuando prácticamente habían tomado control de Canaán. Han decidido levantar allí el tabernáculo de reunión. Donde está el tabernáculo de reunión, hermanos, ahí está la presencia de Dios. Porque ahí está el arca. Y hemos visto en lecciones anteriores que el arca era símbolo de la presencia de Dios. De manera que Silo ahora viene a convertirse en el lugar donde Dios se manifiesta. Es interesante lo que dice el don de profecía acerca de Silo. Dice en Patriarcas y Profetas, página 550, que hasta entonces, dice, Gilgal había sido cuartel general de la nación y asiento del tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo debía ser trasladado al sitio escogido como su lugar permanente, la pequeña ciudad de Silo, en tierra adjudicada a Efraín. Si ustedes se fijan, lo que se está buscando aquí es un lugar de permanencia para la presencia de Dios. Y este lugar es un lugar muy estratégico, por lo que sigue diciendo el don profético. Dice que estaba situada Silo cerca del centro del país. No estaba en el centro del país, pero estaba cerca del centro del país. Y era fácilmente accesible para todas las tribus. Esa parte del país, dice, había sido subyugada completamente y por lo tanto los adoradores no serían molestados. Ellos sin duda estaban buscando que allí en Silo, cuando se llegara a adorar de los diferentes puntos geográficos, pues todos fueran tranquilos, que fueran a gozarse allí. Es un lugar muy especial, hasta por el nombre que tiene, pues Silo significa lugar tranquilo, lugar cómodo. Y hacia allí
iban las tribus de Israel a buscar la presencia divina. Bueno, si ustedes notan, dice que los adoradores no serían molestados, porque de cualquier lugar donde ellos llegaran, pues estaba prácticamente habitado por sus mismos hermanos. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio. La presencia del Señor, hermanos. Qué hermoso. Por eso es que el profeta Samuel, cuando estaba muy niño, sus padres lo llevaron allí, porque allí estaba centrada prácticamente la enseñanza para todo Israel. Allí fue Samuel llevado chiquitito para ser dedicado a Dios. Ahí Samuel creció y se llegó a convertir en profeta y en juez al mismo tiempo. Silo, hermanos, nos dice aquí la lección que también fue el lugar donde se repartió la tierra restante, la tierra que faltaba todavía que las tribus tomaran posesión de ellas. Y digo que dice aquí la lección porque menciona a Josué 18, 1 al 10. Bueno, dice que las tribus que aún estaban acampadas cuando se trasladó el tabernáculo de Gilgal a Silo, siguieron, dice, el tabernáculo y se fueron a acampar cerca de la ciudad hasta que después se dispersaron para ocupar sus respectivas heredades. Qué bonito ha de haber sido ese momento, ¿verdad? Cuando de Gilgal comenzaron a levantar campamento, a empacar sus cosas y a iniciar el desfile, aquel peregrinaje rumbo a Silo. Qué hermoso de haber sido. En Gilgal queda la huella de lo que sucedió y ahora van a experimentar una nueva faceta en su vida espiritual. Dice que allí entonces se estableció el arca y permaneció, dice, por 300 años, hasta que a causa de los pecados de la casa de Elí, cayó en manos de los filisteos y Silo fue destruida totalmente. Ya no volvió a colocarse el arca en el tabernáculo en ese lugar, pues el servicio del santuario se trasladó por último al templo de Jerusalén. Si ustedes se fijan, fueron muchos los años de gloria para Silo. 300 años. 300 años donde la presencia divina se manifestó allí. Pero qué triste, hermanos, cuando la presencia del Señor se retira. Fue, dice, a causa de los pecados de la casa de Elí. ¿Quién era Elí? Era el sumo sacerdote, hermanos. El que ministraba allí, en el tabernáculo. Él y sus hijos, él y su familia. Eran los privilegiados de ser los líderes de la iglesia en ese tiempo. Y todos los que venían a Silo eran educados, eran edificados espiritualmente por Elí y sus hijos, los sacerdotes. Pero qué lamentable que 300 años de gloria en Silo se echaron a perder a causa de los pecados del liderazgo de la iglesia, a causa de los pecados de Elí, a causa, hermanos, de las barbaridades que se cometían allí y que él sencillamente se hacía el desentendido y no corrigió, no amonestó a sus hijos. La presencia divina, hermanos, ya no más, porque Dios permitió, dice, que los filisteos, que eran unos enemigos que todavía no habían sido desalojados, llegaron a Silo, combatieron a los israelitas, la destruyeron totalmente y allí, tristemente, se acabó el privilegio de la presencia divina, porque no más se volvió a colocar el tabernáculo allí, aunque fue prácticamente devuelto por los filisteos, pero ahora el
santuario, se trasladó a Jerusalén y allí entonces vino a convertirse ahora en el tercer cuartel general en la capital definitiva de los israelitas. Lamentablemente nosotros sabemos de que también en ese cuartel general, en ese tercero, allá en Jerusalén, lo mismo sucedió. La presencia de Dios se retiró, vinieron los romanos y le destruyeron el templo. Nosotros podemos ver que la presencia de Dios es condicionada a que nosotros, hermanos, pues seamos un pueblo obediente, un pueblo pues celoso de buenas obras, como dicen las Escrituras, un pueblo temeroso de Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de acá, de esta lección? Que lamentablemente el pecado va a hacer que la presencia de Dios pues se retire. Y cuánto por lo tanto debemos hoy pedirle al Señor que nos ayude para que el pecado que podamos estar teniendo sea quitado de nosotros. Hermanos, no alejemos la presencia de Dios de nuestra vida. No alejemos la presencia de Dios de nuestra iglesia. No alejemos la presencia de Dios de nuestra familia. No alejemos la presencia de Dios de nuestra congregación, hermanos. Porque si eso sucede, el enemigo vendrá y nos va a destruir. Como ocurrió con los israelitas, cuando su liderazgo, lamentablemente, cayó en ese decaimiento espiritual, en ese fango, y cometían esas barbaridades con las mujeres ahí en el santuario, los sacerdotes. Hermanos, los resultados fueron nefastos. Todo fue destruido. Elí murió. Sus hijos murieron. Y el arca fue robada. Oh, y Cabod, dijeron. Y Cabod. La gloria se nos fue. Qué triste. Cuánto, por lo tanto, tenemos nosotros que asegurarnos de no transigir con el pecado, de no darle lugar al pecado en nuestra vida, al punto de que nos carcoma, que nos destruya, que vaya prácticamente invadiendo todas nuestras entrañas. Hermanos, en el nombre del Señor, busquemos cada día de Dios y pidámosle que nos elimine el pecado de los ojos, el pecado de los pensamientos, el pecado de las palabras. Hermanos, donde quiera esté el pecado, que el Señor nos limpie de todo eso. Ahora bien, allí en Silo, antes de que ocurrieran estas destrucciones, antes que los filisteos llegaran, se estableció también algo muy especial. Allí los israelitas asistían para lo siguiente. Miren ustedes, voy a leerles Jueces 21, 19. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino, que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Como ven, aquí se menciona que también en Silo se celebraba fiesta solemne a Jehová. Esta fiesta solemne se hacía 3 veces al año. De cualquier punto donde vivieran los israelitas, venían a Silo para celebrar la Pascua, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, para celebrar también la fiesta del Pentecostés, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, básicamente, ese era un lugar de adoración al Señor. Dice el Espíritu de Profecía que esas fiestas a las cuales ellos venían a celebrar allí eran medios de educación, dice. Dice, como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar importante. En la vida común, la familia era escuela e iglesia, y los padres eran los maestros, tanto en las cosas seculares como en las religiosas.
pero 3 veces al año se dedicaban unos días al intercambio social y al culto. Estas reuniones se celebraron primero en Silo y luego en Jerusalén. Libro de la Educación, páginas 41 y 42. Interesante que dice que las fiestas eran medio de educación. ¿Por qué razón? Esas fiestas tipificaban la obra de Cristo aquí cuando vino y la obra que comenzó a hacer cuando fue al cielo. Por eso eran medios de educación, porque ellos aprendían de antemano lo que Jesús haría. Bueno, dice de que eran fiestas donde asistían los israelitas. Allí ellos se dedicaban al intercambio social, pero también al culto, es decir, a adorar al Señor. Así, hermanos, nosotros vemos que Silo llegó a ser importante hasta por las festividades que se celebraban allí. Mis hermanos y hermanas, ¿cuál es tu lugar importante ahora? Todos tenemos que tener un lugar importante. Y ese lugar, pues debe ser el lugar donde nos congregamos para adorar a Dios. Ese lugar debemos nosotros considerarlo, pues muy especial. Y allí llegar nosotros con gozo y alegría, a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Debe ser un lugar donde también manifestemos respeto. Recuerden también que no hay que dejar que el pecado pues aleje la presencia divina de ese lugar. Y allí, hermanos, gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que esa presencia de Él también nosotros podamos experimentarla. ¿Qué les parece? Nos vamos a rodear para orar. Gracias, Padre, te doy en esta hora, porque nos muestras cuán especial es un lugar donde tú manifiestas tu presencia. A través de Silo y la presencia tuya allí, vemos cómo, Señor, ese lugar se llegó a convertir, pues prácticamente en un lugar sagrado para tu pueblo. Señor, también vemos cómo el pecado hizo que esa presencia se fuera. Oh Padre, siendo que la presencia tuya se puede retirar a causa del pecado, te rogamos hoy que nos ayudes para obtener victoria sobre el pecado y que no nos invada, Señor, nuestra vida. Por favor, te pedimos que le digamos no al pecado para que tu presencia no se retire de nosotros, ni del lugar donde nos congreguemos. Ayúdanos, Señor, a respetar el lugar de tu presencia, que es primeramente nuestro cuerpo, donde nosotros pedimos que mores, y luego el lugar donde vayamos a congregarnos. Gracias, Padre. Por favor, que nunca se retire tu presencia de nuestra vida. Danos victoria sobre el pecado, y en tu nombre que lo podamos vencer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.